Brenda Estefan, internacionalista, colaboradora de ADN 40, nos da mucho gusto saludarte y escuchar pues, una primera opinión, una impresión tuya sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Bolivia. Brenda, te saludamos. Buena tarde. Muy buenas tardes a ustedes. Gracias por la invitación a su programa. Pues desde luego que un golpe de Estado siempre preocupa, el que un poder legítimamente electo, un presidente legítimamente electo, se vea imposibilitado de concluir su periodo por pues un golpe de Estado siempre preocupa a la comunidad internacional. Por eso hemos visto las reacciones de diferentes gobiernos del mundo, independientemente de los símbolos políticos que estén al mando en estos países, pues expresando su preocupación por esto que pues parece un golpe de Estado, que por ahora es focalizado, está en La Paz. Sí, está en el Palacio de Gobierno y en la Casa Grande, esto que Evo Morales en su momento construyó como la Casa del Pueblo, que está inmediatamente atrás del Palacio de Gobierno, pero no está, digamos, en el resto del territorio nacional, no es un movimiento amplio, hay pues mucha información que está fluyendo por minutos y hay que ver exactamente cuáles son los alcances de lo que está sucediendo. Brenda, María Alejandra Molina, hablando esa tarde. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, querida Alejandra. ¿Cómo entender la situación política? Porque hay un antecedente importantísimo. En diciembre de 2022, Juan José Zúñiga de hecho, fue declarado culpable y tuvo arresto, tengo entendido, por 3 días aproximadamente, por un desvío de recursos de uno de los programas de bienestar de Evo Morales. Muchos de los ministros y exministros de Evo Morales dijeron que no podrían entender cómo este comandante continuaba a cargo de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, lo había comentado ahora con José Luis en febrero de este año, el presidente Arce decide renovar los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Bolivia y sin embargo decide ratificar una vez más a Juan José Zúñiga. Sí, y a estos dos antecedentes se suma el de que la semana pasada en una entrevista el general Juan José Zúñiga hace declaraciones muy políticas en contra de Evo Morales, algo que normalmente no sucede desde los cuadros militares en Bolivia. Y pues esto fue lo que hizo que el presidente Arce haya decidido destituirlo de su cargo, a pesar de que, como se sabe bien, entre Luis Arce y Evo Morales hay una gran rivalidad política. Es decir, la rivalidad política en Bolivia no es tanto entre el gobierno y la oposición, sino dentro del gobierno, este movimiento al socialismo, el famoso MAS, que llevan el poder, pues o controlando el poder prácticamente 2 décadas, y que hoy está muy dividido por las visiones de uno y otro líder, el presidente y el expresidente, que quiere volver al poder en las elecciones del próximo año. Y entonces vienen las declaraciones la semana pasada de Zúñiga en contra de Evo Morales, y a pesar de que eran en contra de su adversario, Luis Arce esta semana lo destituye de su cargo. Sí. Y el general, pues molesto visiblemente por esto, dice que están queriendo llevar a Bolivia por el mismo camino socialista, etcétera, y que el pueblo tiene que hablar. Y bueno, pues vienen estas acciones militares en el centro de La Paz. Ahora, definitivamente la situación de Bolivia, ocupa el número 127 en el ranking de 196 países. Definitivamente, pues a nivel económico no le está yendo bien. Vemos que a nivel político tampoco, lo estamos viendo en estos momentos, hay verdadera inestabilidad, pero también vemos cómo hay inestabilidad desde hace mucho tiempo, podríamos hablar desde el gobierno de Mesa. Sí, sin duda. Aunque de alguna forma en términos económicos hubo una especie de milagro boliviano, le llamaron, durante los primeros años de Evo Morales, con el alto precio de los hidrocarburos, en particular del gas, pues se vio favorecida la economía boliviana, y eso pues le dio algunos buenos números al gobierno de Evo Morales, del cual, por cierto, era ministro de Economía Luis Arce. Sí. Pero que hoy pues no es esa realidad. Cobró factura la caída del precio de los hidrocarburos, cobró factura la pandemia por COVID, y pues hoy tenemos una economía muy debilitada, en donde las semanas pasadas hemos visto enormes marchas multitudinarias que van hacia la capital, sobre todo desde los sectores de la economía informal.
pues pidiendo que se solucionen sus demandas. Hay una escasez de gasolina, hay una escasez de dólares, es decir, cada boliviano tiene una cantidad limitada de dólares que puede comprar, y pues todo esto ha generado enorme tensión, que es el marco en el cual se da lo que estamos viendo el día de hoy. Es decir, hay un control de cambio en Bolivia. Así es, y no se puede a nivel individual incluso pues comprar más de una determinada cantidad de dólares. Sí, un poco parecido a lo que ocurrió en Venezuela con Hugo Chávez Frías, ¿no? Sí, sin duda. Hay algunas similitudes, pues, en otros periodos de la historia con América Latina, pero algo que es evidente es que cuando ha habido golpes de Estado en algunos otros países, pensemos en el caso chileno, por ejemplo, había un sector político de derecha o de extrema derecha que se alió al poder militar en el golpe de Estado. Aquí no hay tal cosa. La oposición boliviana está totalmente dispersa, no está cuestionada, no hay liderazgos fuertes. En la región de La Cruz, de Santa Cruz, hay un poco más de presencia, pero realmente no hay caras visibles de la oposición que estén apoyando esto, y por el contrario, los dos grandes bloques políticos, el de Arce y el de Evo Morales, en este particular evento, a pesar de que siempre están enfrentados, se han unido para condenar las acciones lideradas por el general Zúñiga. Brenda, además de lo que ya señalas, la Asamblea Legislativa pues prácticamente paralizada, no hay un contrapeso en el poder. En fin, ahora, de acuerdo con lo que acabamos de escuchar en este mensaje del nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, parece ser que no hay una uniformidad en el ejército, en todas las Fuerzas Armadas, no hay una unidad en este movimiento, y esto podría, digamos, positivamente flaquear y que regrese la normalidad democrática a Bolivia, porque hay división dentro del ejército. Sin duda, eso es lo que estamos viendo, por eso no hay acciones en otros cuarteles. Realmente es nada más en el centro de la capital boliviana, pero no es un movimiento militar amplio con otras facciones que se hayan sumado, sino realmente el general Zúñiga con un grupo de militares, y desde luego es preocupante, no quiero minimizarlo, pero podría terminar resultando en algo que haga mucho ruido y que sean pocas nueces, como decimos en México. Sí, bueno, para bien del pueblo boliviano, para el bien de las instituciones en Bolivia, para bien de la vida democrática, parece ser que estamos viendo, o que acabamos de ver, una intentona de un grupo de militares liderados por Juan José Zúñiga, excomandante general del ejército en Bolivia. Ya hay un nuevo comandante, se pide desde luego el apoyo del pueblo boliviano para desconocer a este grupo de militares. Además, el presidente Luis Arce se ha hecho del apoyo, se ha refrendado el apoyo de varias naciones, de varios gobiernos de la Organización de Estados Americanos, todos en el mismo sentido, en apoyo a la vida democrática. Parecería, Brenda, Estefan, que esto pudiera felizmente para el pueblo boliviano resolverse en las próximas horas. Pues ojalá que sea el caso. Por lo pronto yo estuve en contacto con algunos bolivianos en las últimas horas. Hay preocupación, desde luego, hay escasez ya en las tiendas porque la gente ante este tipo de eventos rápidamente trata de buscar provisiones. En fin, hay mucha preocupación por la incertidumbre. Muchos me decían, no sabemos qué es realmente lo que está pasando, estamos informándonos en tiempo real por los medios de comunicación, y pues esa zozobra de la población desde luego que también preocupa, y pues yo creo que la comunidad internacional y quienes observamos esto desde fuera hacemos votos para que regrese el cauce democrático a Bolivia. Ahora, Brenda, llama la atención que si bien pues no hay otros elementos de las Fuerzas Armadas o mandos del ejército apoyando a esta movilización, pues tampoco hay mandos o miembros de las Fuerzas Armadas de Bolivia o pelotones intentando pues hacerle frente a este golpe de Estado, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Alejandra. No hay, alguien que esté intentando repeler esta intentona. Fue
pues como sabemos, algo totalmente inesperado, cerca de las 3 de la tarde hora local, y parece que este elemento sorpresa pues también jugó a su favor, porque pues ya estaban ahí apuntados completamente enfrente de Palacio Nacional y de la Casa Grande cuando empezaron las reacciones por parte del mismo presidente Lucio. Pero sí creo que el hecho de que no sean más voces de altos mandos militares las que se sumen sea pues muy revelador de que no es un amplio movimiento. Ahora, es difícil explicar cuál es el protocolo en este caso. Es difícil explicar que no hayan miembros del ejército repeliendo este golpe de Estado cuando la soberanía nacional es lo más importante para las Fuerzas Armadas de un país. Por el contrario, lo que ha pedido el presidente es el encuartelamiento de los miembros del ejército. Está llamando a todos los miembros del ejército a encuartelarse. Está por otro lado la Policía Nacional Boliviana sí en las calles, pues tratando de buscar que se regrese al orden. Pero pues son momentos en donde la información está fluyendo, es difícil realmente saber con precisión qué es lo que sucederá en las próximas horas, Alejandra, pero desde luego no deja de ser, con todo y lo que ya comentábamos, que pudiera ser algo que se desinfle, no deja de ser preocupante, ¿no? Y bueno, algo que se ha mencionado en la prensa mexicana o en las redes sociales en las últimas horas, Bolivia ha sido el ejemplo que ha tomado el gobierno de López Obrador como pues gran ideal del modelo judicial en donde se elige por voto popular a los ministros y jueces. Sí. Bueno, Brenda, Estefan, desde luego agradecidos para que nos hayas compartido tu análisis, tu reflexión sobre estas horas. Importantísimo lo que está ocurriendo allá en Bolivia. Si bien se puede ya adelantar que no hay una uniformidad de todas las Fuerzas Armadas, que no todos siguen a Juan José Zúñiga. Lo cierto es que ya empieza también a informarse de pequeños repliegues de un número importante de estos militares que acompañaron a Juan José Zúñiga. Gracias Brenda, Estefan, por esta comunicación. Gracias a ustedes por la invitación, siempre un gusto estar en su programa. Muy buenas tardes a quienes nos escuchan. Buenas tardes. Gracias, muy buena tarde.